por las noches cuando... El escultismo había empezado antes de la Guerra Civil, pero claro, con la Guerra Civil se liquidó. Me acordé de unos libros del escut de Salvador, de la República de El Salvador, de uno que había estado en Comillas, y empecé a reunir un pequeño grupo como pude allí, pero claro, yo veía que no tenía. Entonces le pedí a unos amigos, me dieron un desván para que pudiera reunir con los chavales fuera de la parroquia, porque el párroco no quería saber nada, y luego pues me puse de acuerdo con José Miguel Gandiaga. Tenía un grupito de 7, 8 chicos, bueno, pues hacía lo que podía, no tenía sitio, andaba, se puede decir que como la gallina con los polluelos, hoy los tenía aquí, mañana allí, luego los llevaba a otra parte. Incluso yo vivía enfrente del colegio, en un piso que era propiedad de las monjas, e incluso en la cocina de mi casa se estuvieron reuniendo una temporada. Pero tuvieron que marcharse porque la vecina del piso de abajo se quejó a las monjas del ruido que metían los chicos y cómo le bailaban las arañas en casa. Y le dije, mira, yo te dejo todo esto y tú lo llevas. Yo te acompaño, pero tú lo llevas porque yo no puedo evitarlo. Bueno, entonces él lo llevó y prácticamente él es el que empujó y lo llevó en el cupo y Chasgane. Yo le acompañé, pero no. El Chomi me dijo, ¿no tienes tú allí en Chasgane algún local, alguna cosa? Porque me llevando muy mal aquí. Y sí, yo tenía el camarote de Chasgane, que ocupaba todo lo que era la casa, un camarote hermoso, lleno de trastos. Digo, podemos habilitar aquello y puede servir, allí caben 30 o más de chicos. Pues muy bien y tal. Y así empezó a meterse el escultismo en Ichasgane, por así decir. Entonces yo conocí el escultismo en el Patronato de Sestao con el grupo de Sestao. Y prácticamente empezaron a la vez, por lo que yo sé, en Algorta, con José Miguel Gandiaga y Chomi, Bereciartúa, en San Antón. Había un grupo en los Escolapios, un grupo fuerte, además con interés. Había unos locales en un sótano, excelente sótano recuperado de ese gran colegio, enorme colegio de los Escolapios. Durante aquellos primeros años, las guías de Baden-Powell, Escultismo para muchachos, o el Pistas, traducido por Chomen Bereciartúa, son las orientaciones fundamentales para un escultismo de tropa, patrullas y separación de chicos y chicas. Chomi había traducido un libro, no sé si del francés o del catalán, pues que era como un vademecum del escut, ¿no? Donde tenía pues todo lo que debe saber un escut, cómo tiene que ir progresando. Entonces había una serie de pruebas para ir pasando de categoría, para ir subiendo, escut de segunda, primera, para ser jefe, estaba ya un poco marcado ya, ¿no? Cocina, primeros auxilios, intendencia, cosas por el estilo. Era un libro muy completo para aquel tiempo. La típica tropa que definía Baden-Powell en el manual de escultismo para muchachos. Es decir, una tropa más o menos de tres equipos, donde había un jefe de patrulla, que así se llamaba, y había un jefe de tropa. La tropa le llamábamos a estos de, digamos, 12, 15 años. Luego los lobatos formaban la manada de lobos, por así decirlo, ¿no? Y las niñas, equivalentes en edad a los lobatos, eran las alitas, y las chicas correspondientes a los chicos de la tropa eran las guías. Eran unos compartimentos estancos, no había ninguna relación entre los pequeños y los mayores. Con las chicas sí, porque las chicas más o menos se encargaban de trabajar con ellos. Cada uno nos reuníamos en un sitio determinado. Sé que en la zona, en lo nuestro, había 3 patrullas dentro de la tropa, que eran los halcones, a la cual pertenecía yo, los zorros y los camaleones. El orden, la responsabilidad personal y un cierto aire marcial, junto a la dinámica de reuniones, salidas y campamentos, son características de aquellos primeros años de escultismo católico en Vizcaya.
Era juegos, marchas, orden, por ejemplo, horarios. O sea, había horarios. El escultismo entonces tenía como una especie de espíritu poco marcial, uniforme y desfile y banderines y la pañoleta y todas esas cosas, ¿no? Que el fundador era así, es que era así. Y esto él creía que eran valores. Y yo sigo creyendo que son valores. No le veías más que la fachada del aspecto militar. En realidad no era más que eso, un grupo de chavales que se vestían de una forma y seguían unas pautas, pero del sistema militar nada. Había mucho orden. A mí lo que me gustaba aquello era por el orden, la disciplina que había, ¿eh? Había un jefe de campamento que se lo tomaba muy en serio. Luego los chicos estaban en patrullas, había un jefe de patrulla. Por las mañanas se levantaban a una hora exacta, había revisión de la tienda, tenían que poner toda la tienda limpia, todas las mochilas preparadas y todas bien puestas así en fila, y cuando pasaba la revisión el jefe de campamento pues miraba todo con detalle, la limpieza, el orden. Dentro del uniforme existían unas cintas que me parece que eran de la patrulla. Sí. Unas cintas de color, cada patrulla llevaba unas. Luego había un escudo que era el del patronato, que era el lugar donde estabas. Y luego había otras que según las actividades que se hacían, por ejemplo, te voy a decir, seguir pistas, señalización, luego orientación, no eso. Que más había también de observación de la naturaleza y cosas de según iba sacando esas cosas era como si fuese una estrellita, pom, 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 las condecoraciones, vamos. Hubo unos años en que veíamos que era bonito y que era, bueno, el uniforme. Y los chicos, los scouts tenían su uniforme, las chicas, las guías tenían el suyo, los lobatos, los pequeños tenían el suyo. Pero aquello duró, pues no sé, 3 años, 4 años, yo creo que no duró más. El tema del uniforme es muy curioso porque sí se intentó en Vizcaya hacer un uniforme que no fuera un uniforme de corte militar, que parecía el resto del escultismo del mundo, y de hecho que era una boina, un kaiku verde y negro y pantalón vaquero y chirucas, que se hizo además con la idea, esto me acuerdo bien, de que fuera cosa que fuera utilizable también a diario, que no fuera un uniforme que a diario no lo puedes llevar al colegio, que no lo puedes llevar por la calle y tal, sino que fuera ropa que todo el mundo pudiera tener en casa y que fuera utilizable, y no gastarse el dinero en un uniforme específico. Luego quedó la pañoleta como distintivo del scout, sí.